Hola mis hermanitos, mis hermanitas, ¿cómo están? Les saluda el diácono José M. Valenzuela con el gusto de siempre. Van a decir, ¿cómo se disculpa usted? Pero es que me duele mucho quedarles mal, caramba, y estoy tratando de hacer las cosas bien y estoy orando a Dios para que me dé el tiempo, para que me ayude de alguna manera a simplificar mi trabajo, porque trabajo 8 horas al día, lunes a viernes, entonces, lo hago con mucho gusto, aunque vuelvo a repetir. Muchas veces les pongo el evangelio, el comentario un poco tarde, me disculpo, como en esta ocasión. Esto es en San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, y dice: Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaban por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanitos, rápidamente, porque no quiero quitarles mucho tiempo, no sé si les gusten las reflexiones largas, concretas al punto, cortitas. No sé, porque no me han dejado comentarios, pero trato de hacerlas cortas para que usted no se enfade, no se aburra, así es que voy a hacerla corta. Este evangelio nos deja una gran enseñanza, y dice: cuando Jesús entraba a Jerusalén, pues entonces al entrar al pueblo le salen al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra en aquel entonces era una enfermedad horrible, se comenzaba a caer la piel lentamente, y entonces pues no dejaban a los leprosos acercarse al pueblo. Estos tenían que vivir alejados, por eso algunos, según los que saben, dicen que vivían en cuevas, algunos otros pues estaban retirados, vivían abajo de un árbol donde podían. Y cuando entraban al pueblo porque querían entrar o debían entrar o tenían necesidad, sonaba una campana. Esta campana se las daba el pueblo, la ciudad, la autoridad, para que se la colgaran. Cuando ellos iban entrando al pueblo, sonaba la campana. No te la tenían que colgar, sino que si la traían en la mano, tenían que sonar la campana para que la gente del pueblo se diera cuenta de que venía entrando un leproso, y así meterse a sus casas y no tocarlo y no estar cerca de él de ninguna manera. De esta forma vivían los leprosos, algo horrible. Eran rechazados por la humanidad, eran rechazados por todo mundo, inclusive sus propios familiares. Era algo que no se recibía de ninguna manera a un leproso. Bueno, estos iban camino, Jesús iba camino a Jerusalén. Le dijeron: Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho esa palabra? Señor mío y Dios mío, ten compasión de mí, cuando nos agobia algún problema, ¿verdad que sí? Es una oración hermosa. Jesús tuvo compasión de ellos y les dijo: vayan con el sacerdote, regrésense con el sacerdote, y ellos comenzaron a caminar rumbo hacia donde estaba el sacerdote. El sacerdote daba el ok, por así decirlo. Cuando el sacerdote decía: ya están ustedes limpios lo suficiente para que sean parte de la comunidad. Si el sacerdote decía que ya estaban limpios para que fueran parte del pueblo, entonces la comunidad los aceptaba. Mientras tanto, si el sacerdote no daba su aprobación, entonces no eran bien recibidos. Por lo tanto, les dijo: vayan con el sacerdote. Cuando iban con el sacerdote, el evangelio dice, fueron limpios, iban quedándose limpios. Cuando ya notaron que estaban limpios,
Uno de ellos regresó y le dio gracias a Jesús postrándose a sus pies. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús y le daba las gracias. Este señor era un samaritano. Los samaritanos no eran parte de la tribu de Israel, por lo tanto, pues no eran parte, según las creencias de aquel entonces, ¿verdad? No eran parte del pueblo de Dios. Así se entendía y pues no eran bien recibidos. El samaritano llegó, le dio las gracias. Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? Amigos y amigas, hermanitos que me están escuchando en este momento, usted le ha dado gracias a Dios, ¿verdad? Por algo. Le ha dado gracias a Dios por un milagro. Usted estuvo enfermo de cáncer, le pidió a Dios que lo aliviara, que la sanara. Lo hizo. La sanación llegó. ¿Volvió usted a darle las gracias a Dios o se olvidó de Él totalmente? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Usted buscó a Dios mientras estaba en apuros? ¿El milagro sucedió y después ya no regresó a misa antes de que se aliviara usted de la enfermedad, antes de que saliera usted de ese apuro o un familiar suyo, un hijo, etcétera? Que el hijo estaba entre las drogas y que era imposible sacarlo de ahí. Usted oró mucho, iba a misa todos los domingos, comulgaba, se confesaba, inclusive iba a misa entre semana para pedirle a Dios, si es posible todos los días, que curara a su hijo, que lo sacara de las drogas, del alcoholismo. Señora, usted pedía mucho por su esposo, que se le quitara lo violento, que se le quitara lo borracho, que se le quitara lo gritón, que se le quitara el mal humor, etcétera, etcétera. Señora, usted pedía mucho por su esposo porque era un hombre que le gustaba andar con diferentes mujeres a pesar de que tenía su esposa y a usted no la respetaba en lo absoluto. Usted pidió mucho por ello. Ustedes pidieron mucho para que el milagro sucediera. Este llegó. Después, ya no fueron a la iglesia. Después de que se resolvió el problema, ya no regresaron a la oración. Después de que Jesús les resolvió el problemita que tenían, les ayudó, les regresó la paz, la alegría, les regresó a ustedes lo que ustedes necesitaban, se olvidaron de Él. Jesús dice, ¿dónde están? ¿Qué es lo que sucedió? Yo resolví el problema, le hice el milagro a tantos y tantos y tantos, y solamente regresa 1 o 2. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué cuando recibimos el milagro nos olvidamos de Jesús? ¿Por qué solamente nos acordamos de Dios como si tuviéramos un dolor de cabeza? Vamos al gabinete de nuestra casa o al botiquín, tomamos una Tylenol y se nos quita el dolor de cabeza y punto. No volvemos al botiquín hasta cuando nos duele el estómago o la cabeza de nuevo. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es un Tylenol, no es una Mejoral, no es una aspirina. Debemos de rezarle, debemos de orarle, debemos de platicar con Él diario. Debemos de estar con Él. Él está con nosotros. A Él le duele ver que usted se aleja de la iglesia. A Él le duele ver que usted ya no habla con Él. A Él le duele mucho ver que usted ya no platica con Él. Dele gracias a Dios siempre. ¿Cuándo? Antes de que suceda el milagro. Agradézcale a Dios ya anticipadamente por la curación. Después de que suceda el milagro, agradézcale a Dios de que ya está usted bien o su familiar. Todo el tiempo agradézcale a Dios. Ya viene el Día de Acción de Gracias. Muchas personas desafortunadamente ya no dan gracias por los alimentos. Muchas personas desafortunadamente ya no se reúnen a la mesa para dar gracias por lo que tienen, sea mucho o sea poco. Vamos a ser nosotros como ese samaritano. Regresemos a Dios si es que no lo hemos hecho. Regresemos a Dios, postrémonos ante sus pies, vayamos a misa, hinquémonos ante el Santísimo Sacramento y digámosle gracias.
Mi problema ha sido resuelto. Aquí estoy para agradecerte, mi Señor. No seamos como los otros 9 que recibieron el milagro, se limpiaron de la lepra y ellos ya nunca regresaron. Y antes de eso, los 10 dijeron: Maestro, ten compasión de nosotros. El samaritano no dijo nada más él: ten compasión de mí. Todos dijeron: Maestro, ten compasión de nosotros, en plural. Después fue singular. Un samaritano regresó a agradecerle a Dios. Queridos hermanos, hermanitas, queridos hermanos, Dios nos dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tengan fe para que nosotros escuchemos esas palabras de Dios. No importa lo que tengamos, los problemas que tengamos, Dios nos dice: adelante, síguele, estoy contigo, levántate, no te caigas, y si te caes, levántate, aquí estoy para servirte. Tu fe te salva. Tu fe va a hacer que sigas adelante. Mis hermanitos, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos ayuda. Nos ayuda cuando Él cree que es el momento. Nos ayuda cuando Él sabe que debe de ayudarnos, que es el momento de que recibamos ese milagro. Por eso hay que decirle en nuestra oración cuando le pidamos que nos ayude: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Adelante, mis hermanos. Dios nos dice: levántate. Tu fe te ha salvado. Me despido con el proverbio de hoy. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión. No se aparten nunca de tus ojos. Vuelvo a repetirla. Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión. No se aparten nunca de tus ojos. Serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Bendiciones.